Espíritu Santo en la lectura, en la meditación, en el estudio, que podamos conversar o debatir, que todo sea para edificación, que todo sea para bien, que todo sea para que los hermanos, para que cada uno de nosotros estemos perfectamente bien, capacitados, llenos, Señor, del conocimiento para a fin de poder enfrentar, Señor, los desafíos de este mundo que está en constante cambio y constante desafío. Bendice, Señor, las familias que están aquí conmigo, están todas aquí representadas. Y te rogamos ahora que guíes esta reunión desde un principio hasta el final y que todo sea solamente para tu gloria. Agradecemos y lo rogamos todo en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, comencemos entonces. Como habíamos anunciado, hoy vamos a ver algunas de las cosas que no debe ser un líder dentro de la iglesia, o que no debe hacer. Ahora sí. Ay, bien. Bueno, bienvenida de nuevo. Gracias. Hola, Muniro, también. Buenas noches. Bien, les propongo que así como el primer día que empezamos a ver sobre este tema del gobierno de la iglesia, hicimos una lluvia de ideas diciendo lo que debía ser un líder dentro de la iglesia, hagamos un listado, así lluvia de ideas, vayamos tirando entre todos y lo vamos a ir poniendo ahí en el chat o lo voy escribiendo a medida que lo dicen, que no debe ser un líder dentro de la iglesia o que no debe hacer un líder dentro de la iglesia. Ya aparte vinimos viendo, ¿no? ¿Qué les parece? Pensaron que yo iba. Lo que pasa, amigo, que en realidad lo que digamos correría para todos, no para un líder. O sea, ¿cuál sería el plus por el cual una característica de un líder sea para él no y para mí sí? Y hay. Pensémoslas. Bueno. Un líder dentro de la iglesia podrían ser las cosas negativas similares a un líder, ponele, como veíamos llamado a ser líderes de Dios, un líder en una empresa o un líder a nivel político, ¿no? de gobiernos, o un líder dentro del hogar. O sea, cuando hablamos de líder, si bien estamos nosotros hablando dentro de la iglesia, pero una actividad de liderazgo se puede desempeñar, se puede realizar en cualquier lugar en donde nosotros estemos, según lo que estudiábamos en el libro. Entonces, ¿qué no debería ser un líder? Dentro de la iglesia específicamente o fuera de la iglesia también. Un director técnico en un equipo. A ver, Muniro, va a tener que explicar. Por favor. No, ¿por qué? ¿Por qué voy a tener que explicar? A ver, ir por atrás de la congregación. Se la convoca a la congregación a una actividad. Y el líder no va. Nos ha pasado. Bien. Se congregó a la congregación, se congregó a los miembros, perdón, a una reunión especial. Una actividad especial. Que 2 días antes la suspendió él. Y nadie sabía por qué, y la suspendió y todo el mundo quería ir y estar. Y no se puso fecha, la suspendió porque sí, y nunca bautizó. La congregación está, por ejemplo, con la virtualidad por este tema y el líder ni está al tanto de lo que es la virtualidad. Eso es ir por atrás, o sea, atrás de una visión, atrás del presentismo, eso. Ahí lo entendí.
Está bueno, está bueno. ¿Te acordás que cuando, creo que fue el primer capítulo que vimos del libro Llamados a ser líderes, hablaba de que ponía de ejemplo el soldado ese que iba persiguiendo atrás a un pelotón de soldados, él lo iba persiguiendo corriendo, y otros que volvían de ese lugar dice, pero no corra para allá que estos soldados seguro van a la muerte. Y dice, sí, pero yo los estoy siguiendo porque soy el líder de ellos. Entonces, claro, yo lo había tomado más por ese lado de ir por atrás de la congregación también, que puede ser, ¿no? Un líder. Y en cuanto a la visión que la iglesia sienta en ese momento de tener que, por ejemplo, llevar a cabo una reunión de evangelismo o apoyar a los misioneros, que también lo he vivido, y ese líder siempre no. Vos sabés que la regla para él es un no y la excepción un sí. Y siempre tiene los no para todo. Nos ha pasado. Che, queremos hacer un aire libre. No, mire que esto es complicado porque hay que llamar una ambulancia. ¿Por qué una ambulancia ahí? Porque si pasa algo, pero si en el centro el aire libre, lo hace la municipalidad. Pero la iglesia igual tendría que contratar un equipo médico y se nos complica. Y esto lo hemos vivido. Y bueno, a ver, podemos contratar a alguien, pero hay que ver dónde están los fondos. Y bueno, los conseguimos, pero no se puede pedir plata. Y bueno, la juntamos nosotros, pero no tiene que salir todo de dos hermanos, en realidad la iglesia. Y era todo no, todo no, todo no, todo no. Y se ve, cuando vos presentás otro proyecto, otro, que esa persona siempre va por atrás en visión. Tiene todo el no, ahí está. Y la iglesia quiere avanzar y curiosamente el líder es el que no avanza. Eso para mí también sería ir por atrás. Bien. Hay que cuidar que no tenga hipo. ¿Cómo, Elisa? Hay que cuidar que no tenga hipo. Hipo. Si yo tuve que explicar, Elisa va a tener que dar 20 explicaciones, ¿eh? Y vos decías, porque esto, porque el otro. Ah. ¡Es muy buena! Bien. Bien, Elisa nos dejó con la boca abierta. Bueno, ¿qué más? A ver, doña Elisa, vamos a lo serio, por favor. No nos haga pasar vergüenza a Muniro y a mí, ¿eh? Que no sea iracundo. Ahí está. Los iracundos. Soberbio y orgulloso. Que no sea chismoso, o sea, que tenga ética. Reservado. Como un médico, ética. Confiable. Sí. Bien. Eso es importante también. Todo eso, ¿no? Que habla del carácter, y es verdad, lo del chismoso también. Porque si alguien va si alguien va y le cuenta algo en intimidad y después lo anda divulgando por los cuatro vientos, es complicado, ¿no? Eso es lo feo. Pierde total credibilidad. Sí. A mí en lo personal me desagrada cuando no tienen iniciativa. Bien. Bueno, ¿qué más no debería ser un líder? Podríamos decir algo así como que no sea neófito, ¿no? O sea, que sea conocedor de dónde está. Porque hoy en día, escuché mucha gente que empezó a ir a la iglesia y ya a los poquitos meses ya eran pastores, ya eran líderes, paró un poco. Y ¿no? Sin conocer de la palabra, sin conocer de la organización de la iglesia, sin conocer de nada, ya siendo líderes. Entonces, me parece que es importante esto de no ser neófitos. ¿Qué más? Amigo, ahí quedó escrito el principios, atraen conocimiento. Ah, bien, atraen conocimiento. Humilde.
Acuérdese que es que no debe ser. Ah, Ahí dijimos orgulloso, que podríamos decir lo contrario de soberbio, ¿no? Soberbio, orgulloso, es lo contrario de humilde. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Vamos que ya nos vamos acercando más a lo que tenemos. No tiene que ser chismoso. Bien, bien. Está anotado ahí. Fíjate que no sea iracundo, soberbio, orgulloso, chismoso, Sí, dijimos. lo había dicho Elisa. Sí, sí, sí. Esa, la de Chaco. no da A mí no me gusta cuando púan y desunen, que no es lo mismo que ser chismoso. Podríamos decir que desunan. Sí, sí, sí. También lo he vivido. Sí, y que se armen, ¿no? Que ahí es donde empieza la desunión, que se armen grupos, ¿no? Los seguidores de Pablo, los seguidores de Apolo y Sí. los seguidores de Cefas. Y ellos lo promueven. Claro, y es lindo que te sigan, que te admiren, que te adoren, ¿no? Que hagan estatuitas tuyas. Te hace sentir importante, orgulloso, ¿no? Que todo el mundo diga, che, mirá qué lindo el jardín que tiene en su casa, te pone re contento. Metafóricamente hablando, ¿no? Hoy mi jardín está lleno de escombros. Bueno, ¿qué más? Miren cómo de a poco van, que hagan grupos ahí. Que busquen el reconocimiento humano, de lo que veníamos hablando, podríamos decir, ¿no? Más que el reconocimiento, no, porque está bueno el reconocimiento. Podríamos decir que busquen Que no sea avaro, jugador, mujeriego, todas esas Vicioso. vicioso, exactamente. bien, vicioso, mujeriego, avaro. Espero que sea con ese vicioso. Con C. Bueno, no me parecía. Ahí está. Sabes que yo hace muchos años en la Facu me hicieron estudiar un programa que se llama Vicio, que es para armar diagramas, y es el vicio con S. Entonces ya de ahí me quedó confundido el vicio con el vicio. Entonces se me mezcla todo. Bueno. Hola, Paz. ¿Cómo va eso? Ahí estamos diciendo las Hola, cosas hola. Recién que me no puedo debería. conectar, no podía, estoy con los datos conectados. Estamos dando qué características no debería tener un líder. Ajá, bueno. Bueno, ¿algo más? Con razón no hay líderes en la iglesia. Si todo eso le pedimos. Sí. En realidad todo eso, Pablo lo resume cuando le escribe a Tito, que es lo que vamos a leer hoy, lo resume o se resume en una sola palabra, que es ser ejemplo, ¿no? Que se espera que el líder sea ejemplo en lo que, en conducta, en todo, que es a lo que apunta todo esto. Porque es fácil para un líder decir, vos tenés que hacer esto, y no hacerlo. Es lo que hacían los fariseos, los saduceos,
los religiosos de la época de Cristo, y es lo mismo que hacen los religiosos en esta época, exigirles a los demás cosas que ellos mismos no hacen. Entonces hay que tener mucho cuidado si en el tema del liderazgo es eso. En la casa pasa lo mismo. Decirle a los hijos, levanten, si usan un vaso, lávenlo después de usarlo y no lo dejen sucio ahí, y no va a ir el padre o la madre y van a hacer eso, de tomar agua y dejarlo al vaso sucio. El líder tiene que transmitir con el ejemplo, principalmente, ser ejemplo. Y eso pasa, tiene que pasar en la iglesia. El líder, más allá de todas las características que venimos viendo de los ancianos, de los diáconos, creo que todo se englobaría en esto de ser ejemplo. Incluso ser ejemplo ante las luchas, ¿no? Porque es raro hoy que se escuche a los líderes, a los pastores reconocer sus pecados, sus errores, sus luchas. Y todas las tenemos. Entonces, parte del ejemplo también es ese, ¿no? El mostrarse humano y no alguien inmaculado y por encima de todos los demás. Les invito a que leamos. ¿Alguien tiene algo más para sumar? ¿No? Hay un texto, me estoy acordando ahora un texto, que dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, decía el apóstol Pablo. Así que se le puede agregar un poco eso. El líder siempre está rodeado de dificultades que tiene que solucionar, problemas que a veces surgen y que no tiene que postergar su solución, sino que debe haber una diligencia constante en solucionar la dificultad, los problemas que vayan surgiendo sin postergar, ser diligente en esas cosas, ¿no? Y no perezoso, como dice el apóstol Pablo, no estar activo en todo eso fácil, no dejar fácil. Eso iría de la mano de lo que planteó Muniro, ¿no? También al principio. Porque muchas veces los no se los dan o las excusas se dan, pero en el fondo es la pereza también. Que no sea parcial. Bien. Eso también va a ir de la mano de no hacer grupos, ¿no? Porque también está bueno porque vamos englobando y ampliando los conceptos que ya dimos. ¿Don Ever? Bueno, acá también más o menos creo que el concepto está en todo lo que hemos dicho ya, pero desechando los deseos mundanos, lo que afecta en la conducta del ser humano y dejarse llevar por los deseos de la carne, los deseos de... Una de las cosas principales que se mencionó ya es el tema de el dinero, que el dinero no lo atrape y que de cualquier forma esté buscando tras su conducta beneficios monetarios. Eso es importante, ¿no? No dado a esas cosas que el mundo se desespera, más hoy con el dólar. Hay muchos, sabemos de muchos que tras el dólar se fueron a otros países donde cobran directamente. Por cobrar eso se fueron del país a trabajar de pastores, entre comillas, en otros lugares. Abundan. ¿Dónde hay que mandar el currículum? Por la zona de Estados Unidos, después te paso por teléfono donde lo mandé yo, estoy esperando. Bueno, parte de todo bailar esto, muy bien, Sí. Bueno, parte de todo esto es lo que le advierte Pablo a Tito, que es lo que vamos a leer hoy, que es uno de los pasajes que nos faltaron de estudiar, que hablan sobre los requisitos para los ancianos, para los líderes. Vamos a Tito, capítulo 1, versículo 5. Vieron que hasta ahora nuestra base había sido 1 Timoteo capítulo 3,
Segunda Timoteo capítulo 4, pero bueno, hoy vamos al que nos falta, que es Tito capítulo 1, desde el versículo 5. Si ya lo tienen, vamos a leerlo. Dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Bueno, ¿por qué era necesario la existencia de los ancianos? Y por qué había cosas deficientes. Había cosas que estaban para atrás, diríamos, que no funcionaban bien y que daban pérdidas. O sea, no solo que no había frutos, sino que muchos se terminaban yendo, podríamos decir, a otro lado porque se trabajaban. Ahí estoy. Que traiga orden a la iglesia, ¿no? Para acomodar las cosas que no están funcionando bien. Después, versículo 6 dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. O sea, eso ya los habíamos visto, a estos requisitos. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Ahora, ¿qué es administrador de Dios? Eso lo habíamos estado viendo. El Señor a nosotros nos dio dones, nos dio talentos, nos dio capacidades. Entonces, el buen administrador para obtener ganancias para el Señor, para cuidar las cosas de su Señor, ¿no? Y el mal mayordomo o el mal administrador, el Señor después le dice que fue un mal siervo, ¿no? Que no supo administrar lo que el Señor le dio. Entonces, es importante que sean buenos administradores. Después, no soberbio. Fíjense que son cosas que vinimos mencionando recién, ¿no? No soberbio, no iracundo, no dado al vino. Y este tema del vino es fundamental también porque habla de lucidez, ¿no? Con el uso del alcohol se pierde la lucidez y se pierde el dominio propio también en muchas situaciones, en que se dicen cosas que no se deberían decir o que no se animaría a decir sin alcohol. Lo mismo producen las drogas, lo mismo producen otras cosas. Hay que tener mucho cuidado el efecto que produce el vino en la mente y más allá del organismo también. Tener mucho cuidado con esto. No tendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahí está lo que decía recién Ever. Y fíjense qué importante que es esto, ¿no? ¿Cuántos llegan a la iglesia para hacerse ricos? Tristemente, ¿no? ¿Cuántos cantantes que antes eran cantantes del mundo pasan a ser cantantes cristianos y se vuelven más exitosos y más ricos que cuando eran cantantes seculares? ¿Y esto por qué? Y bueno, buscando ganancias. No digo que sea deshonesta la ganancia de un cantante cristiano, ojo, ¿no? Pero lo que digo que en el mundo de cristianos se mueve dinero. Se mueve dinero. Y por eso el gobierno también quiere meterse dentro de las iglesias, meterse en el control, porque hay muchas iglesias que lavan dinero de las drogas, hay muchas iglesias. Claro, viene un empresario de lo ilegal y dice: hice todos estos millones y los pongo 5 millones de ofrenda y vos devolveme 4. Y bueno, ahí se blanquea, ¿no? Y ahí se lava el dinero. Entonces,
ingresa, por eso una de las nuevas leyes que quieren sacar dice de que se tiene que rendir cuenta de dónde se obtiene la ofrenda. Ya no se prohibirían las ofrendas secretas, y cada persona que ofrenda tendría que decir el nombre y apellido, DNI, bueno, todos los datos, cuánto dinero ofrenda, y de ese dinero de dónde se obtuvo en el caso de ser mayor a tantos pesos, ¿no? De esa forma se lograría este control del lavado de dinero, porque hoy al ser secreta, claro, entra un fajo y nadie sabe de dónde llegó. En realidad sí lo sabe el pastor y lo sabe el que lo puso. Pero bueno, esos arreglos, ya esto lo venían advirtiendo hace unos 5 años, desde una reunión que hicieron ahí en Ebenezer, de que hay iglesias que se están dedicando a lavar dinero de esta forma. Pedí que me digan para anotarme en el listado también. A lo mejor alguien quiere lavar algo en nuestra iglesia, pero no me llevaron el apunte. Pero fíjense cómo hoy muchos pastores visten sus manos de oro, sus relojes Rolex de oro macizo, sus collares, y todo eso lo exhiben, y andan en sus autos importados, y tienen sus mansiones, y todo a costa de ¿qué? De ganancias deshonestas. Porque la mayoría de los que ofrendan en una iglesia no lo ofrendan para el pastor, lo ofrendan para Dios. Aunque después, digo la mayoría, porque muchos sí le dan al pastor, pero también por ignorancia. Ustedes saben cómo hoy se promete recibir el triple de lo que ofrenden, o 10 veces más de lo que ofrendan. Entonces la gente ilusamente va y entregan todo para que el Señor le devuelva más. Y bueno, y ahí se encuentran después con que no recibieron lo que el pastor les había prometido, porque eso no se los prometió Dios, se los prometió el pastor. Pero bueno, el pastor pobre sí, ya anda en su autito 0 kilómetros, en su super casa. Bueno, 1.8, sino hospedador, amante de lo bueno. Amante de lo bueno. ¿Qué cosas disfruta hacer? ¿De qué cosas en qué descansa? ¿Qué mira en la tele, podríamos decir también? Amante de lo bueno, ¿no? ¿De qué cosas se deleita? Fíjense cómo esa frase que por ahí la pasamos, la leemos rápido y no nos detenemos a pensar, ¿qué es lo bueno? Como decía, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo bueno de alabanza, en esto pensar. Entonces el líder de Dios, así como cualquier hijo de Dios, debería ser amante de lo bueno. Y eso implica lo contrario, a rechazar todo lo que es malo, ¿no? A rechazar absolutamente y completamente todo lo que es malo. Y sin embargo hoy nosotros andamos ahí a medias tintas, ¿no? Tomamos algunas cosas buenas, tomamos algunas cosas malas, y bueno, a todos lo disfrazamos de bueno. Ayer me mostraban mis hijos, tal vez los que peinen canas se horroricen, y muchos otros también, me mostraban canciones cristianas que están ahí en YouTube, pero con coreografía. Y cuando nos ponemos a ver, porque ellos nos preguntaban a ver qué pensábamos, claro, son las canciones comunes de Redimidos, Alex Zurdo, todos estos cantantes modernos, pero van haciendo coreografías, y ellos le llaman coreografía, le llaman fitness, pero en realidad son bailes. Se están bailando música cristiana, pero más allá todavía, hasta se bailan en los escenarios de las iglesias, o se hacen esas coreografías en los escenarios de las iglesias. Pero claro, como es música cristiana con el título cristiano y es coreografía cristiana, entonces se acepta. Y vieron que hoy se acepta todo lo que se le ponga el título cristiano, ¿no? Hasta escuchen bien esto,
haciendo este estudio de prevención de abuso sexual, contaban los hermanos Sinali, el matrimonio Sinali, que en Estados Unidos y en algunos países de Europa hasta hay porno cristiano, en el cual, ¿cuál es la diferencia? Dicen con el común, y que antes de practicar el acto sexual oran, y que los que lo practican son matrimonios, pero es cristiano. Entonces, todo lo que hoy tiene el título cristiano ya pensamos que, inocentemente pensamos que es bueno. Música cristiana, baile, danza cristiana, pastores cristianos, ¿no? Muchos, soy pastor. La película esta, que es excelente, creo que es es mi película favorita, que se llama Do You Believe? El poder de la cruz en español. Iba un tipo, así empieza, ¿no? Iba un pastor en el auto y se le acerca un loco con una cruz y le dice, ¿vos crees? Así por la ventana, así se llama la película, Do You Believe? O sea, tú crees, vos crees. Y se le acerca con la cruz y le dice, ¿vos crees? Y le dice, yo soy pastor. Y le responde, yo no te pregunté qué sos, yo te pregunté si vos crees. ¡Oh! Y a eso le sacudió, ¿no? La estantería. ¿Qué estoy haciendo? Empezó a pensar, ¿estoy realmente siendo cristiano, creyendo en Dios? ¿O estoy cumpliendo un trabajo, un ritual, una tradición, una costumbre? ¿Vos crees? Y así le vamos llamando a todo cristiano, y por llamarlo cristiano, lo aceptamos, lo recibimos. Libros cristianos, películas cristianas, canciones cristianas, y bueno, un montón de cosas. Cuidado, cuidado, fitness cristiano, increíble. Entonces, ser amante de lo bueno, no lo gris, no lo que está ahí en la delgada línea que nos separa lo bueno de lo malo, sino lo realmente bueno. Eso es lo que uno tiene que ser. Sobrio. Eso sobrio habla de estar atento, despierto, con todos los sentidos puestos, no entregado la mente. Justo. Esto que decía doña Elisa recién, ¿no? De que no existan preferencias. ¿Cómo fue la palabra que usó? Que no sea parcial, dijo doña Elisa, ¿no? Bueno, el ser justo, la justicia no es parcial, supuestamente, ¿no? Es imparcial. Entonces el cristiano tiene que ser así, tiene que ser justo. Corresponde esto. No andar, o como decía Don Eber recién, no andar especulando a ver cómo sacarle ventaja, un pesito más a esto, un pesito menos, y hablo de perjudicar. Hoy me contaba Maxi, que está trabajando aquí en casa, algunos lo conocen, por eso lo menciono, contaba de que lo contrataron a él otra vez y una persona de mucho dinero, y le peleaba, hasta por 10 pesos le peleaba el tema, y él le decía, pero de esto yo como, le dice, no te puedo bajar más, y seguía. Cuidado, justo, el trabajo tiene un precio, entonces ese precio es lo que corresponde pagar. Santo, parte de lo que veníamos viendo todo, ¿no? Habla de esto no es que el líder tiene que tener una vela y túnica y ser una estatua, ¿no? En la puerta de una iglesia, sino habla de la santidad, esto de ser agradable a los ojos del Señor y no de las personas. Dueño de sí mismo. Esto también mencionamos algo hace un rato, hablando de que
se controle, que no sea iracundo, que no diga cosas que después se arrepiente, que no haga cosas que después se arrepiente. Eso es dueño de sí mismo. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Una de las 9 facetas mencionadas en Gálatas. ¿Se acuerdan? Gozo, paz, paciencia, amor, gozo, paz, paciencia. Bueno, todo eso. El último es dominio propio o templanza o, como dice acá, dueño de sí mismo. Eso nos lleva a no andar un día, ser como un electrocardiograma. Un día bien, un día mal. Un día bien, un día mal. Un día amo a todos, otro día me enojo con todos. Un día trato bien a todos, el otro día me peleo con todos. Bueno, dueño de sí mismo. ¿Tuviste un día malo? Bueno, vos seguís actuando igual. ¿Tuviste un día bueno? Bueno, vos seguís actuando igual. Por eso al agua, al mar, cuando está calmo se le dice que está templado, ¿no? Porque no tiene olas ni nada. O por eso a un acero que no se deforma se le dice templado, porque no se deforma. El cristiano debe ser templado, que significa que no va a deformar su forma de ser o su carácter o su forma de hablar por lo que pase alrededor. Como el cuchillo, por más que esté en el fuego o en el freezer, no se va a deformar porque está templado. Bueno, así debe ser el cristiano. En los fríos de nuestra vida o en los momentos más cálidos, ser igual. Importantísimo acá, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Hermano, fundamental, el retener la palabra. Fundamental para todo cristiano, principalmente los líderes de la iglesia, el retener la palabra fiel. No dejarse llevar por vientos de doctrina que nos lleva como un velero sin timón y sin vela. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Exhortar con sana enseñanza. ¿Eso qué significa? Si hay alguien que está equivocado o que tiene algún problema o que está pasando una necesidad, ir con la palabra, con una sana enseñanza. La sana enseñanza sana. Y convencer a los que contradicen. Hay muchos que Dios no existe, hay muchos que si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el mal en el mundo? Y cosas semejantes. Bueno, convencer con la palabra. Es muy común hoy en día, hermanos, hermanas, es muy común hoy en día cuando alguien pregunta algo o alguien contradice y decir, yo pienso que tal cosa, o yo siento que tal otra. Acá no estamos hablando ni de sentimientos, ni de creencias o pensamientos propios, personales. El cristiano no piensa por sí mismo. El cristiano no piensa por sí mismo. Y el cristiano no siente por sí mismo, porque ya entregó su vida al Señor. Entonces nuestro pensamiento está moldeado por la palabra del Señor. Y nuestros sentimientos están moldeados por la palabra del Señor. No por la parte humana nuestra. Porque ¿qué nos va a decir nuestra parte humana? No hay Dios. ¿Qué nos va a decir nuestra parte humana? Disfruta todo lo que puedas porque no hay otra vida. ¿Qué nos va a decir nuestra parte humana? Comamos, bebamos, porque mañana no sabemos qué pasará, ¿no? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Bueno, lo contrario, a través de la palabra, ¿entienden? Por eso es tan importante esto de retener la palabra. Sigamos. ¿Por qué hay, versículo 10? Hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores,
tal cual lo que está pasando hoy en día. Hay muchos, dice la NBI, rebeldes, charlatanes y engañadores, muchos rebeldes, charlatanes y engañadores. Y es tal cual lo que venimos viendo hoy, tristemente lo digo con dolor, desde muchos púlpitos, ¿no? Charlatanes, engañadores, rebeldes. ¿Por qué rebeldes? Y porque se van en contra de la palabra. La palabra dice una cosa, miren estas iglesias inclusivas, por ejemplo, o estas Biblias inclusivas que le quitan versículos para hacer sentir bien a todos. Y eso es actuar en rebeldía. ¿Por qué? Porque Dios dice, no quites de mi palabra. Y bueno, dice después mayormente los de la circuncisión, porque se acuerdan cuando se estudia Gálatas, por ejemplo, de los judaizantes, los legalistas, y bueno, hay muchos que quieren volver al Antiguo Testamento, a los pactos, a las leyes, y eso se lo ve, por ejemplo, a través del diezmo que se exige, ¿no? Y fíjense qué gracioso, ¿no? Cómo todo apunta a ganancias deshonestas. Los mismos pasajes del Antiguo Testamento donde se exige al pueblo de Israel que ponga el diezmo, son los mismos pasajes que exigen que todos sean circuncidados. Sin embargo, los pastores de hoy todos piden diezmo, pero ninguno se circuncida. Ahí se dan cuenta qué selectivos que son. Ah, no, la circuncisión es espiritual. Pero el diezmo sí, no, es literal. ¿No? Qué bárbaro, y eso es por falta de conocimiento de la palabra. 11. A los cuales es preciso tapar la boca. ¿Y con qué se tapa la boca? Con la palabra. Con la palabra. Es la única forma. Porque no es el yo pienso porque ellos también piensan. No es el yo siento porque ellos también sienten. No es el yo creo porque ellos también creen. Es la palabra, dice. El estudio sistemático de la palabra. ¿Qué trastornan casas enteras? Trastornan casas enteras. Después dice, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Trastornan casas enteras. Hay muchas formas de trastornar una casa. Primero es poniendo a padres contra hijos, hijos contra padres, hijos contra hijos. Segundo es haciendo que, les digo cosas que vi, ¿no? La otra vez unos hermanos de acá que se están congregando con nosotros ahora contaban que en la iglesia de ellos les prohibían hablar con otras personas que no fueran de la iglesia. Tenían terminantemente prohibido hablar con gente. Entonces tenían que esquivarle. Y claro, se dejaron de ver con amigos, se dejaron de ver con hermanos, se dejaron de ver con parientes. ¿Por qué? Porque, bueno, fíjense cómo estos charlatanes hacen que la gente, que los hogares se trastornen. Pero también hay casos en el que la gente, por desesperación, entregó todo lo que tenían a la iglesia. El título del auto, el título de la propiedad de la casa. Y hay gente que se quedó sin nada, entregándole todos los pastores, a estos pastores charlatanes, por ganancias deshonestas, y pierden todo, y destruyen los hogares, ¿no? Destruyen los hogares. Entonces, y esto está advertido acá, ¿no? Está advertido acá, pero no se lo lee, no se la lea la palabra. Y enseñan, dice, lo que no conviene. Lo que no conviene a los verdaderos cristianos. Después sigue diciendo uno de ellos, su propio profeta, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. La fama que tenían. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ahí podemos ver que también el líder de la iglesia tiene que, llegado el momento en el que no haya crecimiento, madurez, cambios,
en las personas tienen que ser reprendidos duramente. Obviamente en amor y con la palabra del Señor, pero es necesaria la reprensión, con la palabra siempre. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe, en lo que creen y en lo que hacen y en cómo viven, no atendiendo a fábulas judaicas, o sea, no atendiendo a cosas religiosas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Fíjense lo que pasa hoy, se enseñan fábulas, cosas que no son verdad, y que se apartan de la verdad de la palabra del Señor. Y fíjense, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Guarda con este versículo porque muchos lo trastornan, pero en definitiva ahí dice que el que es puro, todo lo ve con ojos puros. Pero para los que tienen los ojos o su forma de pensar, ¿no? Pervertida, todo está mal. Dice, profesan conocer hasta lo bueno es malo. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Claro, se llenan la boca de Dios, pero ¿cómo viven? Negando lo que dicen, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Miren cómo Dios lo ve. Abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Porque muchos pueden decir, bueno, está equivocado, pero mira las cosas buenas que hace, Dios las va a tener en cuenta. No, chiquito, no es así. Dios ve eso y los reprueba en cuanto a todo. Dios los reprueba. Bien, de acá sacamos un montón de lo que fuimos mencionando antes y se vuelve a decir acá, de lo que no debe ser el líder cristiano. Bueno, ahora los quiero escuchar a ustedes. ¿Qué sumamos? ¿Qué sacamos en limpio? Que sean llenos del Espíritu Santo. Bien. Porque Bien. con eso ya lo tienen todo. Sí, pero no es fácil, ¿eh? No. No es fácil. Para poder estar lleno del Espíritu Santo, creo que no es que el Espíritu Santo nos llena por decisión propia, ¿no? Sino que vamos a estar llenos del Espíritu Santo cuando logremos sacar estas cosas de nuestras vidas, lo malo digo, y vivir de la forma buena, y es ahí donde uno siente o se siente realmente lleno del Espíritu Santo y vive mostrando eso. Pero no siempre es así, tristemente, ¿no? No todo el tiempo. Cuando salimos de la iglesia, después de las reuniones que tuvimos el fin de semana pasado, uno sale hasta brillando, ¿no? Como cuando bajaba Moisés del monte, uno sale, hasta se escucha el coro de ángeles que, ahí, ¿no? Y uno sale así inmaculado, santo, como decía ahí. Pero bueno, después arranca lunes, martes, miércoles, jueves, y ya llegamos como Josué, ¿no? Diciendo, uy, ¿dónde estabas, Moisés? Pero sí, es verdad. Creo que otro punto a tener en cuenta es llegar al punto de examinarse constantemente en las cosas que uno hace, que uno dice y ponerse también como un hábito el hecho de examinarse constantemente para no errar, ¿no? Para pedirle también la dirección al Señor en cuanto a eso. Cuando uno recién se levanta a la mañana, ¿no?
es muy importante para prepararse y ponerse bien, visiblemente apto, mirarse al espejo. El espejo nos dice tal cual somos, ¿no? Que dice que, no me acuerdo del salmo que habla de que la palabra, el Salmo 119 creo que la palabra de Dios es el espejo, ¿no? Esto que dice Luciano. O sea, para vernos a nosotros mismos, para examinarnos, necesitamos un parámetro para compararnos a ver si está bien o no. Entonces, ese parámetro es esto que estamos estudiando. El parámetro con el que nosotros nos tenemos que comparar, que medir para ver si estamos bien o no, son justamente estos. Cuando Pablo escribe, cuando Dios inspira, obviamente sabía que no podíamos llegar a esto, a esa perfección, al menos por ahora. Pero sí nos da el parámetro. Entonces nosotros estudiando esto ya sabemos a qué tenemos que apuntar y con qué medirnos. Ese es el sentido de todos estos pasajes. Más allá del ordenarnos y que nos esforcemos para alcanzarlo, es esto que dice Luciano, el revisarnos con estos parámetros a ver si cumplimos o no. Es como la balanza de la justicia. De un lado ponemos todo esto que estamos estudiando y del otro lado estamos nosotros. Y a ver cómo, en qué equilibrio estamos. ¿Qué más agregamos al tema? ¿Ramón anda por allí? Sí, por acá estoy. ¿Algo más para aportar? Creo que no, bastante completo todo lo que... Creo que no quedó nada para agregar. Ya se hablaron todos los hermanos. Esa es la frase de Ever, vos tenés que tener otra. Hay mucho para... ¿Cómo es? Mucho para decir. Claro, sí. Es un tema muy largo y que hay mucho para decir, pero... Este tema da para mucho. Sí, pensaba yo cuando comenzamos leyendo ahí el versículo 5, ¿no? Lo que Pablo le manda a Tito y dice para corregir lo deficiente. Y a veces pensamos que también nosotros a nivel iglesia quizás creemos que está todo bien, está todo perfecto y en algún momento quizás perdemos esa visión y no alcanzamos a ver lo deficiente. Y en la medida que uno se acerca a la palabra de Dios es cuando uno puede ver lo deficiente también, empezando en nuestras vidas, ¿no? Y después, bueno, también en cuanto al orden de la iglesia. Creo que uno también me gusta mucho lo que dijo Luciano en el hecho de autoexaminarnos, y eso debe haber siempre, no solamente en lo personal, sino también el examinar a nivel general, ¿no? A nivel ministerio, a nivel iglesia, que eso nos va a ir ayudando a corregir lo defectuoso, que siempre vamos a tener algo para corregir, obviamente. Bien. Fíjense que tanto los pasajes que leímos en 1 Timoteo como como ahora en 2 Timoteo y como ahora en Tito, nos muestra las características que tiene que tener un líder, ¿no? Que habla de su carácter moral, su carácter espiritual y su capacidad de enseñar y de usar la palabra y de guardarla, ¿no? Habla de esas son las características. Pero no hay, Dios no pide
características que tal vez sí pediría el hombre, como ser, por ejemplo, que sea en extremo habilidoso, que sea súper inteligente o súper educado, o tantos títulos, o tal trayectoria. No leemos eso acá. Las características que Dios pide son internas, no y visibles por Dios. Qué increíble eso, ¿no? Todo lo contrario a lo que apuntaría el hombre, ¿no? Esas capacidades naturales, esa capacidad de liderazgo, ese talento de liderazgo, eso tampoco lo pide Dios. Dios no pone como un requisito para el anciano o para el diácono que sea líder, que tenga liderazgo, capacidad de liderazgo. No eligió eso en Moisés, no eligió eso en no sé, de todos los hermanos de David, capaz que el que menos, en ese momento, el que menos capacidad de liderazgo tenía era David. Y sin embargo Dios eligió a David. Y así, ¿no? A lo largo de la Biblia uno va viendo eso. Y Dios nos pone como características capacidad de liderazgo, inteligencia, tantos seminarios teológicos o tal estudio, ¿no? Porque lo eligió a Pablo, que tenía todo el estudio en la mejor escuela, pero lo eligió a Pedro, que era pescador. ¿Y cuál de los dos predicó y a través de los cuales se convirtieron más personas? Y no sé, 50 cada uno, ¿no? 50 con ese, me refiero. Entonces ahí vamos viendo, ¿no? Lo que Dios busca y lo que el hombre busca. Y cuando nosotros buscamos características puestas por nosotros, es cuando nos equivocamos. Por eso a la hora de elegir o tomar en cuenta, tenemos que ver lo que Dios ve. Ahí, puedo interrumpir un segundo. Ahí se da lo que decía doña Elisa, de el Espíritu Santo los transformó en líderes. Moisés no quería saber nada, no quería liderar, pero después fue un gran líder. David era un chico, pero el Espíritu Santo lo transformó en otro gran líder, y así pasa con varios. Sí, tal cual. Es Dios obrando en las personas. Y por eso en todo se da gloria a Dios. Y en el momento que dejamos de dar la gloria a Dios, ahí se llega el orgullo, la soberbia, en el cual se da cuando uno dice, se convirtió porque yo prediqué, ¿no? O pasó tal cosa porque yo lo hice. Y cuando ponemos el yo adelante, ahí ya estamos errando en el blanco o pecando. En cambio, cuando uno sabe de que es imperfecto, pobre, pecador, y así todo, se hacen cosas a través nuestra, eso es para gloria de Dios y no gloria nuestra. Lo que veíamos, la cantidad de gente el fin de semana, que hablábamos de lo que creció la iglesia y lo que crecimos en conocimiento, todos los que participamos en las reuniones, y eso es por gracia de Dios y para gloria de Él. Y si no fuera por Él, y si no fuera por el espíritu noble que todos intentamos tener, intentamos formar, si no fuera por eso, no se verían estas cosas. Pero bueno, hacia allá tenemos que ir, ¿no? Hacia allá tenemos que ir. ¿Algo más para agregar? Quiero agregar que por ahí somos muy duros cuando pedimos los requisitos del líder. Y empecé preguntando si esos no serían para nosotros también. Porque cuando viste esa frase que solemos escuchar de las mujeres, ya no hay hombres.
¿Viste? En realidad sí hay hombres, lo que pasa es que vos querés que ese hombre sea caballero, atento, educado, formado, que te lleve a donde vos querés, que cuando manejes sea de tu modo, que en tu casa te haga esto, que te mime, que... Y lógico, si vos buscas un hombre con esas características, probablemente no lo encuentres. El hombre también dirá que las mujeres no son mujeres y todos nos quedaremos esperando, ¿no? Y guarda que esto sonó ejercicio gracioso y fácil, tirar características de líder, pero si esa misma lista yo le pusiera mi nombre propio y me lo exigiera a mí, yo no tendría autoridad, pero ni para haber dicho ni escrito la primera característica. Que no hay que perder de vista, que el Espíritu Santo hace los cambios. Está bien, es cierto ser llenos del Espíritu, ¿no? Pero no podemos dejar de pensar que el Espíritu Santo cambia. Porque cuando nosotros poníamos ahí, no debe ser soberbio. Yo tuve líderes, excelentes líderes soberbios. Y vos dirás, no, no hay forma. Sí, tuve excelentes líderes soberbios. El Señor fue haciendo el cambio en ellos y viste ese texto que dice, el amor cubre multitud de pecados. Es cierto que era soberbio, pero sabes que nuestro amor hacia esa persona hacía que no viéramos esa falta, o al menos, a ver, si la veíamos, pero para nosotros no era un tema que a él le quitara la autoridad o que nosotros no pudiéramos ser edificados por esa soberbia. Éramos edificados igualmente. Se los digo de otro modo, aún con esa soberbia, Dios lo utilizaba. Simplemente que Dios tiene sus tiempos también para transformar y cambiarme a mí y también al resto de las personas, y los líderes no escapan a eso. Así que voy a decir algo fuerte ahora. Bienvenido el líder soberbio, bienvenido el líder que le falta visión, bienvenido el líder timorato, porque en esos trabajos Dios, en esos defectos Dios va a trabajar, y cuando veamos los cambios en ellos también lo vamos a ver fuerte en nosotros. Así que no pretendamos que el líder cumpla con todos esos requisitos, sino le demos también espacio a Dios para que Dios, así como trabaje en nosotros, pueda trabajar en ellos. Cometemos igual error cuando vemos el libro, que ustedes lo habrán visto, Temperamentos Transformados, muchas veces hablamos de él, cuando hacemos horóscopo de nuestro temperamento. Yo soy así porque soy, como es sanguíneo. Yo soy así porque soy colérico, yo soy así, y hacemos del horóscopo esto, así como el escorpiano dice, yo soy así porque soy escorpiano, o yo soy así porque soy árabe, yo soy así porque soy gallego, y hacemos horóscopo de eso y tampoco entendemos que el Espíritu Santo nos cambia. Bueno, así también lo hace el líder, así que más allá de lo que esto fue una clase más que linda y hermosa en la que pudimos participar a la luz de la Biblia, tampoco perdamos el amor y la misericordia hacia esas personas que tal vez con esas fallas desde nuestro punto de vista, Dios las utiliza y Dios también las transforma. Bien. Bueno, a lo mejor tiene algo que ver dentro de los textos que yo estaba leyendo acá y meditando un poquito. El texto que leímos, el verso 8, dice dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. ¿Qué es una persona dueña de sí misma? Yo me lo imagino como una persona disciplinada, una persona que tiene control sobre su voluntad. Y eso entra en muchos sentidos, no solamente en lo espiritual, sino también en lo personal. Yo recuerdo hace muchos años un hermano que se distinguía bastante por su gordura. No sé, a veces se paraba adelante y alguien siempre me decía, qué gordo que está el hermano, ¿no? Qué gordo, che, cómo ha subido kilos. De repente yo lo vi que había adelgazado, y yo me acerqué a preguntarle, y dice, sí, dice, yo adelgacé porque queda mal, ¿no es cierto? Es una mala imagen para los hermanos. Que yo que enseño la palabra del Señor, de una imagen de falta de orden, de disciplina en mi propia vida, no cuidando los alimentos. Y al médico estaba excedido el colesterol al 300, no sé cuánto. Y yo digo, no, me tengo que cuidar, tengo que comer sano, tengo que adelgazar, tengo que dar una imagen de una persona ordenada, una persona disciplinada. Y realmente eso para mí me cayó muy bien y encajó esto dentro de este texto que dice de una persona que es dueño de sí mismo, porque el que no es dueño de sí mismo
no tiene voluntad para hacer eso. No tiene por voluntad para decir, no voy a comer menos, o voy a bajar de peso, porque hay que tener voluntad para bajar de peso. Y esto entra también un poco lo que se dice un poco más atrás, más adelante, cuando dice no dado el vino, creo que ahí cuando dice no dado el vino, no está hablando de un alcohólico, está hablando de una persona que tiene por costumbre de tomar vino y siempre toma mal, que a veces se puede criar. Yo he conocido a hermanos, incluso a ancianos, que no se puede sentar a la mesa si no tiene su vasito de vino. Es decir, no hay vino, bueno, sea como sea, manda a alguien por ahí a comprar vino, pero tiene que comer con vino porque sin vino no se puede comer. Es decir, no tiene la suficiente voluntad para decir no, hoy no voy a tomar vino porque mañana tengo reunión de varones. Hoy no voy a tomar vino porque esta noche tengo que predicar. ¿No es cierto? Tener esa voluntad, esa disciplina de decir, no, esa es la persona que tiene dominio propio. Como dice Jorge, a lo mejor es algo que dentro de su liderazgo lo va aprendiendo, porque se da cuenta que tiene que imponer en su vida si realmente desea ser un fiel siervo del Señor, que después no solamente del Señor, sino también de la congregación. La congregación es un líder disciplinado, un líder que es Sí, si nos ponemos a ahondar en cada versículo, estamos fritos, ¿no? Pero claro, esto que planteaba recién Muniro también es muy importante, este tema de que estos son requisitos para todos los cristianos. No debe ser pura y exclusivamente de los líderes. La única diferencia, que la aclaré, pero la vuelvo a aclarar, es que por ahí los líderes son más vistos como ejemplos que el resto de los hermanos. Por eso, como que deberían ser todos, pero principalmente los líderes, porque justamente hay muchos que los están mirando para imitarlos o para juzgarlos, para lo que sea, pero se los está mirando. Entonces, por eso debería también, ¿no? También debería, primero, porque es lo que corresponde, y segundo, porque se está enseñando a través de la forma de vivir. Bueno, ¿algo más, hermanos, o cortamos ya a las 10:30? ¿Cómo vuela el tiempo, no? Elisa hablaba del hipo, nos hizo un jaque mate con el hipo. Sí. Pero dejarme darle un cierre a esto también con el hipo de la Elisa. Que Jesús como misión propuso un hipo. Para los que estuvieron al principio del culto, el que no estuvo al principio no lo va a entender. Pero ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y por todo el mundo. Bueno, voy a detener la grabación. Gracias a los que nos miraron hasta el final en la grabación. Que Dios los bendiga.